¿Y si este momento no fuera casualidad? ¿Y si justo ahora hubiera algo que necesitabas escuchar antes de seguir avanzando como siempre? Detente un segundo. No sigas escuchando en piloto automático, porque hay una pregunta silenciosa que quizá llevas tiempo evitando. ¿Qué estaba pasando dentro de ti justo antes de llegar aquí? Eckhart Tolle suele decir que la vida no grita, susurra, y solo quien se detiene logra escucharla. Tal vez este video apareció cuando tu mente estaba cansada de pensar lo mismo una y otra vez, cuando algo dentro de ti pedía descanso, claridad o simplemente un respiro. Muchas personas creen que buscan respuestas, pero en realidad lo que buscan es alivio. Alivio del ruido constante de la mente, de esa voz que no se calla ni siquiera cuando todo parece ir bien. Tolle explica que ese ruido no eres tú, es el ego intentando. ¿Y si este momento no fuera casualidad? ¿Y si justo ahora hubiera algo que necesitabas escuchar antes de seguir avanzando como siempre? Detente un segundo. No sigas escuchando en piloto automático, porque hay una pregunta silenciosa que quizá llevas tiempo evitando. ¿Qué estaba pasando dentro de ti justo antes de llegar aquí? Eckhart Tolle suele decir que la vida no grita, susurra, y solo quien se detiene logra escucharla. Tal vez este video apareció cuando tu mente estaba cansada de pensar lo mismo una y otra vez, cuando algo dentro de ti pedía descanso, claridad o simplemente un respiro. Muchas personas creen que buscan respuestas, pero en realidad lo que buscan es alivio. Alivio del ruido constante de la mente, de esa voz que no se calla ni siquiera cuando todo parece ir bien. Tolle explica que ese ruido no eres tú, es el ego intentando mantenerse vivo a través de problemas, preocupaciones y proyecciones futuras. Y aquí viene algo inquietante. El ego no quiere que estés presente, porque cuando estás plenamente aquí, pierde poder. Por eso quizá te distraes, por eso miras un video tras otro, por eso incluso ahora una parte de ti quiere desconectar. Observa eso, no lo juzgues, solo obsérvalo. Hay personas que llegan a las enseñanzas de Eckhart Tolle después de una crisis profunda, una ruptura, una pérdida, una ansiedad que no se va. Otras llegan cuando aparentemente todo está bien, pero por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Tolle mismo atravesó una noche oscura, un colapso interno tan intenso que lo llevó a preguntarse quién era ese yo que sufría. De esa pregunta nació una comprensión simple y revolucionaria. No eres tus pensamientos, no eres la historia, no eres el pasado que cargas ni el futuro que temes. Eres la conciencia que observa todo eso. Escucha esto con atención. Si estás escuchando estas palabras, ya estás presente, aunque sea por un instante. En ese instante no hay problema real. El problema aparece cuando la mente se va al «y sí», al «debería haber», al «cuando consiga esto entonces». Eckhart Tolle insiste en algo que la mente odia aceptar. La vida solo ocurre ahora, no después, no mañana, no cuando cambien las circunstancias, ahora. Y quizá por eso llegaste aquí, porque algo en ti empieza a intuir que seguir esperando no funciona. Tal vez llevas tiempo intentando cambiar tu vida desde el pensamiento, desde el esfuerzo mental, desde la lucha constante, y aún así, todo se repite. Tolle diría que no necesitas cambiar tu vida primero, necesitas cambiar tu relación con este momento. Cuando dejas de resistirte a lo que es, algo se relaja por dentro. No significa resignación, significa claridad. Desde esa claridad, las acciones surgen de otro lugar, no del miedo, sino de la presencia. Observa cómo reacciona tu mente ahora mismo. Busca entenderlo todo, quiere una técnica rápida, una solución inmediata. Eso también es parte del proceso. Eckhart no invita a creerle, invita a comprobarlo en tu propia experiencia. Mientras escuchas, nota tu respiración, nota el peso de tu cuerpo. Hay una quietud detrás de todo el movimiento. Esa quietud no viene del exterior, siempre ha estado ahí. Y aquí está el verdadero gancho, aunque la mente quiera ignorarlo. Si este mensaje te incomoda o te tranquiliza al mismo tiempo, es porque está tocando algo real.
No has llegado aquí por azar. Has llegado porque hay una parte de ti que ya sabe que seguir identificado con la mente no es libertad. Y lo más interesante es que esto que estás empezando a reconocer apenas acaba de comenzar. Hay algo que Eckhart Tolle repite con suavidad, pero que cambia por completo la forma en que te relacionas con tu vida. No es la situación la que te hace sufrir, es la historia que la mente construye sobre ella. Piénsalo un instante. Dos personas viven algo parecido y una se hunde mientras la otra despierta. ¿Qué marca la diferencia? La identificación con el pensamiento. Cuando crees cada frase que aparece en tu mente, el sufrimiento parece inevitable, pero cuando empiezas a observarla, algo se abre. Quizá ahora mismo estés esperando que ocurra algo especial, una señal clara, una emoción intensa, una revelación espectacular. La mente siempre espera fuegos artificiales. Sin embargo, Tolle señala que la transformación real es silenciosa. Ocurre cuando te das cuenta de que puedes estar aquí, ahora, sin añadir resistencia. En ese momento, incluso el malestar pierde parte de su fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no lo alimentas con historias. El ego se fortalece con el tiempo psicológico, pasado y futuro. Vive recordándote lo que te hicieron, lo que fallaste, lo que podrías perder. Y mientras tanto, el ahora queda relegado, como si fuera un simple puente hacia algo mejor. Pero Eckhart plantea una pregunta incómoda. ¿Y si este momento no fuera un medio para llegar a otro, sino la vida misma? ¿Y si seguir esperando fuera la forma más sutil de negarte la paz? Hay personas que al escuchar esto sienten resistencia. Una parte dice, sí, suena bien, pero mi vida es complicada. Eckhart no niega eso. Lo que señala es que la complicación surge cuando conviertes cada experiencia en un problema mental. El cuerpo puede sentir dolor, cansancio o tristeza, pero la mente añade capas innecesarias: comparación, culpa, miedo anticipado. Al darte cuenta de esto, no eliminas el dolor, pero sí gran parte del sufrimiento. Tolle habla del cuerpo del dolor, esa acumulación emocional que se activa con situaciones cotidianas. Una palabra, una mirada, un recuerdo y de pronto reaccionas de forma automática. El despertar comienza cuando reconoces ese mecanismo en tiempo real, cuando notas, esto es el cuerpo del dolor activándose. En ese reconocimiento hay espacio, y en ese espacio, elección. No necesitas reprimir nada, solo estar presente. Tal vez empieces a notar pequeños cambios, momentos breves de silencio entre pensamientos, instantes en los que no hay prisa por llegar a ningún sitio. Esos momentos suelen pasar desapercibidos porque no hacen ruido, pero son fundamentales. Eckhart diría que ahí se esconde la verdadera inteligencia, una que no proviene del pensamiento, sino de la conciencia misma. Y aquí aparece algo que pocos esperan. La presencia no te aleja de la vida, te acerca más. Cuando estás aquí, escuchas mejor, sientes más profundamente, respondes en lugar de reaccionar. Las relaciones cambian no porque los demás cambien, sino porque tú ya no te relacionas desde el ego herido, sino desde la atención. Si mientras escuchas esto surge la sensación de algo encaja, no intentes atraparla, déjala ser. La mente quiere apropiarse incluso de la paz. Eckhart sonríe ante eso y recuerda, no se trata de lograr un estado especial, sino de reconocer lo que ya está presente cuando dejas de buscar. Y quizá eso explique por qué este mensaje llegó a ti ahora, porque estás empezando a estar listo para no añadir nada más a este instante. En algún punto del proceso aparece una pregunta que Eckhart Tolle considera crucial. Si no eres tus pensamientos, entonces, ¿quién eres? La mente intenta responder con definiciones, recuerdos, roles, etiquetas, pero ninguna de esas respuestas satisface del todo. Y ahí es donde comienza algo más profundo, no como una idea nueva, sino como una experiencia directa. El reconocimiento de que hay una presencia consciente previa a todo pensamiento, silenciosa, estable, siempre aquí. Muchas personas creen que despertar es sentirse bien todo el tiempo. Eckhart desarma esa ilusión con claridad. Despertar no significa que desaparezcan los desafíos, sino que ya no te pierdes en ellos.
El miedo puede aparecer, la tristeza también, incluso la confusión. La diferencia es que ya no dices, esto soy yo, dices, esto está ocurriendo en mí. Ese pequeño cambio de perspectiva transforma por completo la experiencia. Hay un momento, casi imperceptible, en el que empiezas a notar el espacio entre el estímulo y la reacción. Antes, alguien decía algo y reaccionabas automáticamente. Ahora hay una pausa. En esa pausa, el ego se debilita, porque el ego necesita reacción, necesita conflicto, necesita historia. Cuando no la obtiene, se siente amenazado. Por eso, al principio, puede intensificarse. Eckhart advierte de esto. Cuando no alimentas al ego, intenta recuperarse creando más ruido mental. Observar eso sin luchar es parte del camino. Quizá empieces a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Las mismas emociones que se repiten, las mismas situaciones con diferentes personas. Tolle explica que la vida no te castiga, te muestra. Cada repetición es una oportunidad para traer conciencia donde antes había inconsciencia, no para corregirte, sino para verte con honestidad. Y esa honestidad, paradójicamente, es liberadora. Algo cambia también en la forma en que te relacionas con el tiempo. El futuro deja de ser una promesa de salvación y el pasado pierde parte de su carga. No porque los ignores, sino porque ya no viven en tu mente de forma compulsiva. El ahora se vuelve más amplio, más real. Eckhart diría que empiezas a sentir la vida desde dentro, no como un espectador atrapado en pensamientos, sino como el espacio en el que todo ocurre. Puede que una parte de ti se pregunte, ¿y cómo aplico esto en mi día a día? La respuesta no es complicada, pero sí exige honestidad. Cada vez que notes tensión innecesaria, pregúntate, ¿qué historia está contando mi mente ahora? Y luego vuelve al cuerpo, a la respiración, a la sensación de estar aquí. No como una técnica rígida, sino como un regreso amable. Lo más sutil de todo es esto. No hay un punto final. No hay un ya llegué. Eckhart Tolle lo expresa con calma. La presencia se profundiza momento a momento. Y cuanto más simple se vuelve tu relación con el ahora, más evidente resulta algo que siempre estuvo ahí. Una quietud viva, consciente, que no depende de que todo vaya bien. Si has llegado hasta aquí escuchando, no es porque hayas entendido algo con la mente, es porque algo en ti está reconociendo su propia naturaleza. Y ese reconocimiento, aunque parezca pequeño, tiene una fuerza que va más allá de lo que ahora imaginas. Llega un punto en el que empiezas a notar algo curioso. La vida sigue siendo la vida, pero tú ya no estás en guerra con ella. Eckhart Tolle describe este momento como un cambio de fondo, no de forma. Las circunstancias pueden parecer iguales desde fuera, pero por dentro hay menos fricción, menos necesidad de resistir, de huir, de controlar. Y esa ausencia de lucha libera una energía que antes estaba atrapada en la mente. El ego, sin embargo, no desaparece de golpe. Se vuelve más sutil. Puede adoptar incluso un lenguaje espiritual, compararse, sentirse especial, buscar validación por estar más consciente que otros. Tolle habla de esto con mucha claridad porque lo ha visto una y otra vez. El ego puede esconderse detrás de cualquier identidad, incluso la de alguien despierto. Por eso la observación continua es clave, no para corregirte, sino para no perderte en nuevas formas de identificación. Empiezas a descubrir que muchas de tus reacciones no eran personales, eran condicionamientos, programas antiguos que se activaban solos. Al verlos con atención, pierden fuerza. No porque los empujes fuera, sino porque ya no los tomas como yo. Eckhart insiste, lo que puedes observar no eres tú. Esa frase, si se siente de verdad, corta de raíz una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. La presencia también transforma la forma en que escuchas a los demás. Ya no escuchas solo para responder o defenderte, escuchas de verdad. Y cuando alguien habla desde su dolor, ya no lo tomas como un ataque personal. Reconoces el ego en acción.
el cuerpo del dolor buscando expresión. Desde ahí la compasión surge de manera natural, no forzada, no como una idea moral, sino como una comprensión profunda. Quizá notes que algunos silencios empiezan a resultarte cómodos. Antes necesitabas llenar cada espacio con palabras, distracciones o pensamientos. Ahora el silencio no es vacío, es vivo. Eckhart suele decir que el silencio es el lenguaje de lo no manifestado. No hay nada que entender ahí, solo algo que sentir. Y cuanto más te permites estar en ese silencio, más claro se vuelve todo lo demás. También cambia tu relación con la acción. Ya no haces las cosas solo para llegar a un resultado futuro. Empiezas a disfrutar del proceso, incluso en tareas simples. Caminar, lavar algo, mirar por la ventana. La mente suele despreciar lo ordinario, pero la presencia lo ilumina. Y en esa simplicidad, muchas personas descubren una paz que habían estado buscando en experiencias extraordinarias. A veces el miedo aparece con una nueva forma, el miedo a perder esta calma. Eckhart sonríe ante eso y recuerda algo esencial. Lo que eres no puede perderse. Los estados van y vienen, la presencia permanece. Incluso cuando parece ausente, sigue ahí, esperando ser reconocida de nuevo. Si en este punto sientes menos urgencia por entender y más apertura por simplemente estar, eso ya es un signo claro de transformación. No es algo que puedas mostrar o demostrar, es algo que se vive en lo íntimo, en lo cotidiano, en esos momentos en los que te das cuenta de que sin hacer nada especial, estás profundamente aquí. Hay una realización que llega de forma silenciosa, casi humilde, y que Eckhart Tolle considera una de las más liberadoras. No necesitas defenderte de la vida. Durante años quizá viviste a la defensiva, anticipando problemas, preparando respuestas, protegiendo una identidad frágil. Esa tensión constante parecía normal, pero cuando la presencia se vuelve más estable, ves con claridad que la mayor parte de esa defensa era imaginaria. Estabas reaccionando a pensamientos, no a la realidad inmediata. Empiezas a notar que muchas decisiones antes nacían del miedo. Miedo a perder, a equivocarte, a no ser suficiente. Eckhart no propone eliminar el miedo, sino mirarlo sin huir. Cuando el miedo es observado desde la conciencia, pierde su capacidad de dirigir tu vida. Sigue apareciendo, pero ya no manda. Y desde ese espacio las decisiones surgen con más simplicidad, sin tanto ruido interno. La vida cotidiana se convierte en el verdadero maestro. No necesitas aislarte ni buscar condiciones especiales. Una conversación difícil, un imprevisto, una crítica, incluso el aburrimiento, se vuelven oportunidades para practicar presencia. Tolle señala que no son los grandes eventos los que más despiertan, sino la atención que traes a lo pequeño. Ahí es donde el ego suele esconderse, esperando no ser visto. Hay un cambio profundo en la forma de experimentar los problemas. Antes eran obstáculos personales. Ahora se presentan más como situaciones que requieran respuesta, sin carga emocional innecesaria. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve claro. Actúas cuando hay que actuar y descansas cuando no hay nada que hacer. La mente, acostumbrada al drama, puede sentirse descolocada al principio. En este punto, muchos descubren algo inesperado, una gratitud sin objeto. No es gratitud porque todo vaya bien, sino una sensación de aprecio por el simple hecho de estar vivo, consciente, respirando. Eckhart describe esto como un estado natural que emerge cuando deja de haber resistencia. No es euforia, es quietud con vida. También se hace evidente que no puedes forzar este proceso en nadie más. Antes quizá querías que los demás entendieran, que cambiaran, que despertaran. Ahora ves que cada persona está donde necesita estar, y eso trae alivio. Dejas de cargar con responsabilidades que no te corresponden. La compasión se vuelve más real porque ya no intenta corregir. A veces el ego intenta volver con una pregunta disfrazada de espiritualidad. ¿Es todo esto? Eckhart responde a eso con una invitación sencilla. Mira este instante sin añadir nada. Cuando lo haces de verdad, esa pregunta se disuelve, porque la mente busca algo más, pero la presencia reconoce que no falta nada aquí. Si has llegado hasta este punto escuchando, puede que notes una sensación de espacio interior más amplia. No es algo que tengas que mantener, solo reconócelo cuando esté.
Y cuando no, reconoce también eso. La conciencia no juzga, simplemente ilumina. Y en esa iluminación suave, la vida empieza a sentirse menos como una lucha y más como un fluir silencioso que, curiosamente, siempre estuvo ocurriendo. Llega un momento en el que comprendes algo que antes parecía imposible. No necesitas que la vida sea diferente para estar en paz. Eckhart Tolle señala que esta comprensión no nace del pensamiento, sino de la experiencia directa. Es el instante en el que dejas de negociar con el presente. Ya no dices, cuando esto cambie, entonces estaré bien. Hay un asentimiento interno, suave pero firme, a lo que es ahora mismo. Esto no significa que todo te guste o que no haya desafíos. Significa que ya no confundes aceptación con pasividad. Aceptar es ver con claridad, y desde esa claridad la acción correcta surge de manera natural, no forzada, no reactiva. Cuando actúas desde la presencia, incluso un no puede estar lleno de paz. Incluso una decisión difícil puede sentirse limpia, sin culpa ni tensión innecesaria. Empiezas a notar que el pensamiento pierde su posición de mando. Sigue estando ahí, cumple su función práctica, pero ya no dirige tu identidad. Eckhart Tolle explica que la mente es una herramienta magnífica cuando no se usa para definir quién eres. El problema nunca fue pensar, sino perderte en el pensamiento. Al recuperar la posición de observador, algo se recoloca por dentro. Hay momentos en los que la antigua ansiedad intenta regresar, como un hábito que busca repetirse. Tal vez aparezca una sensación familiar en el cuerpo, un impulso de anticipar, de preocuparte. Antes eso te atrapaba durante horas o días. Ahora lo notas antes, y en ese notar no le das el mismo combustible. La emoción puede estar, pero no se convierte en una historia interminable. Eckhart diría que ahí se nota la madurez de la conciencia. También cambia tu relación con el éxito y el fracaso. Dejan de definirte. Lo que ocurre afuera ya no se vive como una confirmación o una amenaza constante al yo. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Puedes disfrutar lo que llega sin aferrarte y atravesar lo que se va sin sentir que pierdes una parte de ti. En ese punto, muchas personas sienten una extraña sencillez, como si la vida se hubiera vuelto más directa, menos interpretaciones, menos diálogos internos innecesarios. Eckhart describe esta etapa como un regreso a lo obvio, a lo que siempre estuvo disponible, pero fue pasado por alto porque la mente buscaba algo más complejo. Y aquí aparece una comprensión profunda. No hay un tú separado de la vida, observándola desde fuera. Eres la vida consciente de sí misma en esta forma, en este momento. No como una idea elevada, sino como una experiencia íntima. Cuando esto se intuye, aunque sea brevemente, el miedo existencial pierde fuerza. Porque ¿qué podría perder aquello que no está separado? Si ahora sientes menos urgencia por llegar a algún sitio y más disposición para estar con lo que hay, eso no es casual. Es el reflejo de una conciencia que empieza a reconocerse, no como algo extraordinario, sino como lo más natural. Y desde ahí, sin ruido ni promesas grandiosas, la vida continúa, pero tú ya no la recorres dormido. Hay una claridad que llega sin anuncio, casi como un suspiro interno. Te das cuenta de que ya no estás buscando constantemente algo que te complete. Eckhart Tolle explica que la búsqueda incesante nace de una sensación de carencia creada por la mente. Cuando esa carencia se ve como una construcción mental, pierde su urgencia. No desaparece de golpe, pero deja de gobernarte. Y en ese alivio silencioso, algo profundo se relaja. Empiezas a vivir los días con menos expectativa psicológica. Antes, cada momento parecía incompleto si no llevaba a otro mejor. Ahora, incluso lo simple se siente suficiente. No porque te conformes, sino porque estás presente. Eckhart señala que el ahora, cuando se vive plenamente, no necesita justificación, no necesita promesas futuras para ser válido. Es completo por sí mismo. Hay una transformación sutil en la forma de relacionarte con el yo. Antes lo defendías, lo comparabas, lo mejorabas o lo castigabas. Ahora lo ves como una función práctica, no como tu esencia. El nombre, la historia, los roles siguen existiendo, pero ya no los cargas con tanta seriedad. Y esa ligereza se nota.
en el cuerpo, en la forma de hablar, incluso en cómo caminas por la vida. Puede que descubras algo inesperado. Empiezas a reírte de patrones antiguos, reacciones que antes te dominaban ahora se ven casi transparentes. No hay burla ni juicio, solo reconocimiento. Eckhart diría que cuando el ego es visto claramente, pierde su dramatismo, no porque luches contra él, sino porque deja de ser creído. La presencia también cambia tu relación con el silencio interior cuando estás con otros. Ya no necesitas llenar cada espacio. A veces, simplemente estar es suficiente. Y curiosamente, desde ese silencio surgen palabras más auténticas, menos reactivas, más alineadas con lo que realmente está ocurriendo. Las conversaciones se vuelven más reales, aunque hables menos. En este punto, algunas personas sienten una especie de confianza sin objeto. No es optimismo ingenuo ni fe ciega. Es una confianza que nace de haber comprobado una y otra vez que puedes estar con la experiencia tal como es. Eckhart describe esta confianza como un reflejo de la inteligencia de la vida misma, actuando a través de ti cuando no interfieres con miedo constante. A veces surge una pregunta muy humana. ¿Y si vuelvo a perder esto? Eckhart responde sin dramatismo. Lo que se pierde son los estados, no la conciencia. Incluso la sensación de estar desconectado es percibida por algo que no está desconectado. Ver eso ya es presencia. No hay error en el camino, todo forma parte del aprendizaje. Si ahora escuchas estas palabras con una sensación de espacio interno más amplio, sin necesidad de agarrarte a nada, eso ya es la enseñanza viva actuando. No como teoría, sino como experiencia. Y aunque la mente quiera etiquetarlo o entenderlo, no es necesario. Basta con reconocerlo, aquí, en este instante, donde nada falta y nada sobra. En algún momento, casi sin darte cuenta, comprendes que algo que antes parecía contradictorio, no necesitas hacer nada para ser quien eres. Eckhart Tolle señala que gran parte del sufrimiento humano nace del esfuerzo constante por convertirse en algo mejor, más espiritual, más exitoso, más completo. Pero cuando la conciencia se reconoce a sí misma, ese esfuerzo pierde sentido. No porque no haya crecimiento, sino porque ya no nace de la sensación de insuficiencia. Empiezas a notar que la vida se despliega con más naturalidad cuando no la empujas. Antes intentabas controlar cada detalle, anticipar cada resultado. Ahora hay una cooperación silenciosa con lo que sucede. No es resignación, es alineación. Eckhart Tolle diría que cuando dejas de imponer la voluntad del ego, aparece una inteligencia más profunda que organiza las cosas con menos conflicto del que imaginas. Hay una aceptación nueva hacia tus propias imperfecciones. Ya no te defines por ellas ni las conviertes en una identidad. Simplemente las ves. Y al verlas sin resistencia, muchas se transforman solas. Otras permanecen, pero ya no pesan igual. Esta autoaceptación no te vuelve complaciente, te vuelve honesto. Y desde la honestidad, los cambios reales son posibles. También cambia tu relación con el sufrimiento ajeno. Antes te absorbía o te generaba impotencia. Ahora puedes estar presente sin perderte, escuchar sin cargar, acompañar sin necesidad de salvar. Eckhart explica que la verdadera ayuda nace de la presencia, no del impulso del ego por arreglarlo todo. Y esa presencia, curiosamente, es lo que más calma al otro. Puede que empieces a sentir que la vida te habla más a menudo, no con palabras místicas, sino a través de situaciones, encuentros, pausas inesperadas. Cosas que antes parecían obstáculos, ahora se ven como ajustes. No porque todo sea perfecto, sino porque confías más en el proceso. No desde la mente, sino desde la experiencia acumulada de haber estado presente incluso en lo incómodo. Hay una sencillez que se instala poco a poco. Menos necesidad de explicar quién eres, menos impulso por convencer, menos miedo a no encajar. Eckhart diría que cuando sabes quién eres más allá de la forma, no necesitas proteger la forma constantemente. Y esa libertad se siente, incluso cuando no dices nada. Si ahora mismo no sientes nada especial, eso también está bien.
La presencia no siempre va acompañada de sensaciones intensas. A veces es neutra, casi invisible, pero es estable. Y en esa estabilidad tranquila, la vida continúa desplegándose momento a momento, sin urgencia. Y quizá eso sea lo más revelador de todo este recorrido. No has llegado a ningún lugar nuevo. Simplemente has dejado de alejarte de donde siempre has estado. Aquí, ahora, en este instante que, sin pedir nada a cambio, sigue ofreciéndose como el único lugar real donde la vida ocurre. En esta etapa, comienza a hacerse evidente algo que muchos buscan fuera y nunca encuentran. La verdadera libertad no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar la relación con ellas. Eckhart Tolle señala que lo que bloquea nuestra paz no son los eventos, sino la resistencia interna frente a ellos. Esa resistencia se manifiesta como juicio, crítica, frustración o ansiedad. Y lo curioso es que puedes estar viviendo un momento difícil y aún así sentir un espacio interior intacto. Esa es la libertad que surge de la presencia. Quizás notes que los pensamientos ya no dictan cada reacción. Antes, cada situación generaba historias automáticas, preocupación, culpa, miedo. Ahora, entre el estímulo y la respuesta, hay un pequeño pero poderoso espacio. Ese espacio, aunque parezca mínimo, es suficiente para elegir conscientemente, para responder sin perder la calma. Eckhart lo describe como el momento de conciencia, un instante en el que el ego ya no manda. También empiezas a descubrir que tus emociones no son enemigas. Antes huías del enojo, la tristeza o la ansiedad, como si fueran señales de que algo estaba mal contigo. Ahora las miras de frente, las reconoces, y al hacerlo pierden parte de su intensidad compulsiva. No desaparecen mágicamente, pero dejan de controlarte. Tal como dice Tolle, lo que puedes observar ya no te posee. La vida cotidiana se transforma sutilmente. Una conversación, un gesto, incluso el tráfico o la fila en el supermercado se convierten en momentos de práctica. Cada situación aparentemente trivial es una oportunidad para permanecer presente, para recordar que la paz no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estés aquí, consciente. La práctica constante de este estar va tejiendo un cambio profundo que no se nota desde fuera, pero se siente en cada respiración. Aparece una nueva forma de mirar al futuro y al pasado. Ya no se trata de planificar obsesivamente ni de rumiar recuerdos dolorosos. La mente sigue presente, claro, pero tú ya no estás atrapado en ella. El pasado se convierte en memoria útil, no en prisión, y el futuro se percibe como un espacio potencial, no como una amenaza constante. Eckhart le llama esto vivir desde la hora y explica que es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y finalmente llega un entendimiento silencioso. No hay nada que conseguir, nada que probar, nada que demostrar. Todo lo que buscabas siempre estuvo disponible en el momento presente. La mente puede intentar seguirte arrastrando hacia preocupaciones y deseos, pero cada vez que regresas a la hora, esa verdad se siente más fuerte. La conciencia reconoce su propia profundidad y con ello, una calma natural que no depende de nada externo se instala. Si ahora notas un leve silencio interior, una claridad sutil o incluso dudas y curiosidad, todo eso es parte del mismo despertar, porque despertar no es llegar a un lugar especial, sino empezar a vivir desde el lugar donde siempre has estado, aquí, ahora, presente y consciente. La vida en su forma más simple sigue ocurriendo, y tú ya no estás separado de ella. En este punto, quizá empieces a percibir una sensación de ligereza interior que antes parecía imposible. Eckhart Tolle explica que esa ligereza no es ausencia de dificultades, sino ausencia de resistencia a lo que ya es. Todo sigue ocurriendo, los problemas siguen apareciendo, las emociones se mueven, pero tú ya no te identificas con ellos de la misma manera. Observas, aceptas, respondes con más claridad. Esa observación es el corazón de la presencia. La vida empieza a sentirse menos como una serie de obstáculos y más como un flujo en el que puedes participar sin aferrarte. Antes, cada situación era una amenaza para tu ego, un recordatorio de que no era suficiente o de que tenías que controlar todo. Ahora,
Aunque los desafíos siguen ahí, tu relación con ellos ha cambiado. Ya no hay lucha constante y en esa ausencia de lucha surge una energía nueva, más libre, más creativa. Empiezas a notar también un cambio en la forma de escuchar a los demás y de relacionarte con ellos. Antes, muchas conversaciones eran filtros. Lo que decías o escuchabas pasaba primero por la mente y el juicio. Ahora hay espacio. Escuchas de manera directa, sin necesidad de reaccionar, sin intentar arreglar o convencer. La comunicación se vuelve más auténtica, incluso sin palabras, porque surge de la conciencia compartida que hay en cada interacción. Eckhart subraya algo fundamental. El ego siempre intentará regresar, con sus miedos, dudas y compulsiones. Pero cada vez que lo observas sin juzgar, sin huir, se debilita. Y cuando lo observas continuamente, aunque sea por pequeños momentos, el cambio se consolida. No se trata de luchar, sino de reconocer. La fuerza de la presencia reside en su simplicidad. Estar aquí, sin añadidos, sin historias que oculten la realidad. También surge una nueva relación con el tiempo. El pasado deja de definirte y el futuro deja de presionarte. La mente puede seguir planeando y recordando, pero tú ya no vives atrapado en esas proyecciones. Cada instante se vuelve suficiente en sí mismo. Tolle lo describe como un regreso a lo esencial, a un espacio en el que nada falta, donde incluso la quietud se siente viva y plena. Finalmente, llega una comprensión silenciosa. No hay nada que alcanzar, porque lo que buscabas siempre ha estado presente. No necesitas convertirte en alguien más. No necesitas acumular logros ni experiencias extraordinarias. La vida, tal como es, ya contiene todo lo que eres. La conciencia, siempre presente, es suficiente. Y al reconocer esto, incluso por breves instantes, la paz que antes parecía lejana se vuelve cercana, natural y profundamente real. Si has escuchado hasta aquí, quizá notes que algo ha cambiado, aunque sea imperceptible. Un pequeño espacio de presencia dentro de ti que antes estaba cubierto por la mente. Ese espacio es tu regreso a casa, tu contacto con lo que siempre has sido, y la invitación de Eckhart Tolle a vivir la vida plenamente, sin esperar, sin buscar, simplemente siendo. Y aquí llegamos a algo que Eckhart Tolle señala como el núcleo de toda transformación. La vida no necesita tu aprobación para ser lo que es, pero tu aceptación transforma tu experiencia de ella. Todo lo que has escuchado, todo lo que has empezado a sentir, apunta hacia una verdad simple y profunda. La paz y la claridad no son premios que se ganan, ni metas que se alcanzan. Son la esencia de tu conciencia, siempre disponibles, incluso en medio del caos aparente. Ahora comprendes que los momentos difíciles no son enemigos, son recordatorios de que hay presencia esperando ser reconocida. Cada emoción intensa, cada pensamiento insistente, cada patrón que se repite no está ahí para castigarte, sino para mostrarte dónde aún hay resistencia. Y al observar sin juicio, al permitir que todo sea tal como es, la vida deja de ser un conflicto constante y se convierte en un flujo que se experimenta desde dentro, con profundidad y autenticidad. Quizá notes también que la urgencia de hacer más o ser mejor ha disminuido. Esa urgencia era la voz del ego, siempre buscando validación o control. Ahora, en cambio, surge una tranquilidad activa. Actuar cuando es necesario, descansar cuando es tiempo de descansar, escuchar sin reaccionar y vivir sin apego a resultados. Esta es la libertad que Eckhart describe. No depender de circunstancias externas para sentir plenitud. Y aquí está la conclusión más poderosa de todo lo que hemos explorado. No hay camino que recorrer para encontrarte a ti mismo porque nunca te has perdido. Todo lo que buscabas estaba disponible en el ahora, siempre. Lo único que cambiamos es nuestra percepción, nuestra disposición a dejar de identificarnos con la mente y sus historias y a reconocer la conciencia que observa, silenciosa y constante. Esa conciencia es lo que realmente eres. Si algo ha resonado contigo, si sientes un pequeño espacio de quietud, de claridad o de alivio, no lo subestimes. Esa es la señal de que estás empezando a estar presente de verdad. La práctica continúa.
momento a momento, respiración a respiración, instante a instante. Y aunque la mente intente arrastrarte de nuevo a preocupaciones o historias, ahora sabes, siempre puedes regresar aquí, a este espacio de presencia que no necesita nada más para ser completo. Eckhart Tolle nos recuerda que cada instante es una oportunidad para despertar, para reconocer la vida tal como es, sin filtros ni resistencia. Y en esa aceptación, en ese simple estar aquí, se encuentra la verdadera paz, porque al final no hay otro lugar donde vivir que no sea este momento. Y si estás escuchando esto, ya estás exactamente donde necesitas estar.